House, y a nombre de nuestra querida casa editorial y de Gandhi, que nos ofrece este foro, les doy la bienvenida a la presentación de Batalla por la Atención de nuestro querido Mario Campos. Voy a leer unas breves semblanzas de nuestro presentador y de nuestro autor, y de inmediato ya nos arrancamos con la presentación. Y después va a haber firma de libros aquí mismo, para que no se vayan. Bueno, Emilio Saldaña es un periodista especializado en ciencias de la información y la comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, perdón. Su experiencia y conocimiento lo ponen en una posición de catalizador, intérprete para la sociedad, para dilucidar entre aquellos avances realmente disruptivos y los que son simplemente aire. Mario Campos es politólogo, periodista y docente. Ha participado como colaborador y directivo en diversos medios impresos y electrónicos. Es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana desde hace más de 18 años. Tiene un máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona y es titular desde hace 13 años de Agenda Pública en Foro TV y de Radar, el informativo matutino de Ibero 90.9, y además es columnista de política. Ha sido colaborador en El Economista, El Universal, Excelsior, Imagen y la revista Etcétera, entre otros medios. Como articulista invitado, ha publicado en Reforma, Animal Político, Nexos y El Sol de México. Ha sido conferencista también en 2 eventos TEDx sobre los efectos de la tecnología. Y bueno, sin más, pasemos a escucharlos, que nos hablen sobre este libro tan interesante, titulado Batalla por la Atención, que aborda pues un fenómeno muy complejo y muy actual y del que nadie escapa, que es nuestra relación directa con la tecnología, ¿no? Cómo nos absorbe la atención. Pero bueno, y Miguel no lo dijo, pero Miguel es el editor. O sea, sin Miguel no habría libros. Pues. Bueno, sin Mario tampoco habría libros. Pues señor, buenas tardes. Qué emoción estar contigo, qué emoción estar con todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias por el tiempo, gracias por el lujo de regalarnos presencia física, que aparte de lo que vamos a platicar el día de hoy, creo que uno de los más grandes detalles que hoy podemos tener en la vida en sociedad es el tiempo dedicado. Y en esta batalla por la atención en el libro de Mario, que vamos a platicar un poco el día de hoy, que además es un honor, hay varios aspectos que debo decir, me hacen incluso, Mario, hasta corregir mi presentación, que la que nos hicieron el favor de leer se oye preciosa, pero yo tendría, para efectos de nuestra reunión el día de hoy, que comenzar presentándome como: hola, buenas tardes, soy Emilio Saldaña y soy adicto al teléfono celular. Hola, Emilio. Entonces, un placer saludarme. Muchas gracias. Mario, quiero comenzar haciéndote primero una pregunta obligada para efectos de las razones que vamos a platicar el día de hoy. Es casi catártica la sesión, se los prometo, van a ver. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué te impulsa inicialmente a hacer un trabajo como el que presentas en el libro? Analizar mucho y a fondo cómo es que un aparato de este estilo nos tiene absortos de tal forma. Bueno, primero, gracias Emilio, de veras. Bienvenido, señor. Ayer nos vimos para platicar y confirmé, digamos, la fortuna de tener a Emilio como interlocutor en esta presentación, y muy agradecidos con todas y todos ustedes. Estoy conmovido, entonces espero no decir mucha barbaridad, pero bueno. El libro nace de, creo que 2 temas. Uno, de la experiencia en las clases, y es interesante que hay cosas que llevo diciendo muchos años, como esto de cómo pasamos de los medios, de la televisión y de la radio a lo digital, cómo la comunicación se volvió omnipresente y todo el mundo nos volvimos generadores de contenido. Y entonces llevaba como muchos años hablando de esos temas en clase, pero pues nunca, aquí hay varios exalumnos queridos además, que les consta que de estos temas llevaba rato hablando, pero nunca lo había plasmado, ¿no? Y la otra, la experiencia personal, que sí tiene que ver. Yo empiezo el libro ahí diciendo que me llegó a decir que tenía 10 horas de pantalla al día, y que claro que la pregunta es, pues, ¿por qué? ¿No?
por qué yo y por qué muchas personas estamos tan atrapadas en este contexto. Y fue hacer este ejercicio de revisar lo que ya muchos autores habían escrito sobre este tema, pues tratar de darle una estructura, digamos, que ese fue uno de los debates quizá más complejos, es decir, tengo algo distinto que decir, porque ya cuando uno ve, pues parece que todo está escrito, ¿no? Y eso siempre es un inhibidor, creo, importante para atreverse a escribir. Eso es muy cierto, pero además de esta reflexión obligada, autorreflexión, porque si Mario dice que estaba pasando 10 horas al día en el teléfono y le alertó, cuando yo hice el examen propio, pues, ¿qué les digo? Por eso les digo que es como catártico. Y viene un pequeño examen que nos ayuda a entender qué tanto vivimos hoy absortos dentro de la tecnología, y debo decirte que lo reprobé con una preocupación espectacular. Es más, los invito a que hagamos este rápido test. En el libro lo van a poder hacer con mucho mayor detalle, pero el resultado, ahorita que escuchen las preguntas, van a entender muy rápidamente hacia qué reflexión nos está invitando. Y les voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio. Pueden calificar mentalmente entre nunca, a veces y siempre. Y son preguntas de la conducta que tenemos y nuestra relación con el teléfono celular. Y ahí les va, para que no sea yo el único que trae este remordimiento de conciencia tan rudo. Pero a ver, nunca, a veces o siempre a lo siguiente. Me siento incómodo si olvido el teléfono en casa o si se le acaba la batería. Siempre. Revisar mi teléfono es lo primero que hago al despertar y lo último antes de dormir. Este es el síndrome de desde que Dios amanece, que diría mi mamá. Me distraigo con mi teléfono cuando debería estar haciendo otras cosas como trabajar, estudiar, conversar, etc. Siento la necesidad de responder de inmediato a cada notificación que recibo. No. Ok. No todos vamos a sacar la misma calificación, ¿de acuerdo? Las personas cercanas a mí han hecho comentarios críticos sobre el tiempo que paso en mi teléfono. Sí. A menudo me encuentro utilizando mi teléfono sin un propósito específico. Vienen más preguntas, pero como pueden ver, ya el promedio rápido e inmediato nos puede dar rápido cuenta de decir, ay caray, sí es cierto. Sí, en muchas ocasiones el teléfono nos tiene cercanos en muchas cosas. De las entrevistas que has tenido, Mario, en los últimos días, justamente con motivo de la presentación del libro, hemos tenido la oportunidad de compartir varias reseñas relevantes. Yo quisiera preguntarte, de las personas que hemos tenido la oportunidad de revisar el libro, ¿con qué te quedas? ¿Qué les ha llamado la atención en particular que te sería relevante compartir el día de hoy? Bueno, quizá lo primero que me sorprende es lo personal del tema. O sea, la reacción general es, están hablando de mí. Sí me identifico con eso que estoy leyendo y que está pasando. Y luego es interesante cómo, después de que te cuentan eso, la necesidad como de compartir, fíjate que es interesante. Primero la justificación, es que yo por mi trabajo tengo que estar conectado. Claro, ya nos exhibiste. Pero es que esa me la dice todo el mundo. Yo no quisiera, pero por mi trabajo. Entonces resulta que todos trabajamos en lo mismo porque todo el mundo dice lo mismo. Sí. Y luego compartir un poco las reglas que cada quien más o menos ha construido. O sea, quien me dice, en la comida, en mi casa, en el comedor, los teléfonos están excluidos, por ejemplo. Cuando un caso que me ha llamado la atención es personas que ya leyeron el libro y han puesto en marcha algunos consejos. Y le contaba yo a Emilio el caso de una persona que me pareció muy interesante porque llegó y me dijo, a ver, yo lo leí y dije, ¿cuánto tiempo estoy pasando en aplicaciones que no son indispensables, que no son estrictamente necesarias para mi trabajo? Y lo que hice fue dejarlas en el iPad, que no ando cargando el iPad todo el tiempo, está en la casa, pero el teléfono sí lo traigo todo el tiempo. Y entonces me decía esta persona, con eso se bajó el tiempo en pantalla 60% de una semana a la otra. 60%. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas. Y luego algo que te decía es que la gente en la entrevista me dice, es que tú eres un optimista. Y yo digo, pues si yo me descosía ahí hablando de todo lo malo que existe, pero la gente percibe que soy un entusiasta de que es posible recuperar el control, digamos. Y yo lo comparto además porque al final del día el teléfono, y lo comentas también en el libro,
se ha convertido en cualquier otra cosa menos el teléfono, ¿no? O sea, es una linterna, es una grabadora, es una gran cantidad de dispositivos que han ido siendo reemplazados por el teléfono, pero además hablas de una cosa que me gustaría que nos platiques un poquito más al respecto, y tiene que ver con, y es una forma de descargar gratamente la culpa, es decir, no somos tan responsables de esto que estamos platicando, y eso es importante, es compartida esta responsabilidad, porque por más que nosotros hagamos conscientemente, y esto quiero que nos platiques un poco, por alejarnos, parece que hay fuerzas oscuras, pero no son tan oscuras gracias al libro, por ejemplo, que más bien están haciendo un trabajo constante por mantenernos pegados en las pantallas. Platícanos un poco del negocio que implica la atención. Este es un buen punto, Emilio, porque estamos frente a la maquinaria de formación de hábitos más poderosa de la historia de la humanidad. Okay. O sea, yo creo que nunca se había inventado un ecosistema, que es un objeto, pero un objeto con ciertas características físicas de diseño, que incorpora las pulsiones sociales que tenemos de sentido de pertenencia, de sentido de saber, de lectura del entorno, ¿no? Y han diseñado una máquina a la que nosotros entramos gustosamente, de manera entusiasta, y hemos ejercitado el hábito de la repetición y la navegación como no hemos hecho con ningún otro hábito de la vida. Correcto, correcto. O sea, nadie hace ejercicio como ve su celular, nadie lee como su celular, nadie trabaja como ve su celular. No hay otra cosa que hagamos en la vida, la humanidad hoy, como la que hacemos todos los días durante cuántas veces con nuestro teléfono celular. Entonces esto que dice Emilio es fundamental, porque cualquier otro hábito que repitieras tantas veces y trataras de dejarlo, sería imposible de hacer. Y con un elemento adicional que ayer platicábamos que es muy interesante, que es socialmente aceptado. Y entonces poníamos el símil de que si alguien, cada vez que saca su teléfono, sacara una anforita y le dieran trago, tú dirías, oye, Emilio, con todo cariño, a lo mejor tenemos que hablar. Oye, te acabas de despertar, ¿no? Ya te vas a dormir. Todo el tiempo estás entrando. Y sin embargo, eso que en el alcohol o en cualquier otro hábito lo veíamos anormal, en el celular lo hemos normalizado. Y entonces como que se conjuntan una serie de elementos que van desde el poder de la construcción de la herramienta, que seguramente platicaremos de eso, de este mecanismo de formación de hábitos, de la acción, la recompensa, que de eso estamos tan enganchados. El like. El like, ¿no? O sea, todo lo que recibes del teléfono en términos de estímulos, más la repetición miles de veces a lo largo del día, más la validación social de que es porque estoy trabajando, o es normal, o estoy informado, pues se vuelve, claro, muy difícil y muy desventajoso que tú solito puedas despegarte de ahí cuando tienes enfrente esta maquinaria que además está facturando por cada segundo que tú estás frente a la pantalla. Esto es increíble porque no solamente estamos generándole ganancias a las plataformas sociales en general con el uso constante de las mismas, sino que hay ciertos factores de retribución que nos hacen prácticamente imposible, como bien lo estás explicando. Pero en esto platicábamos mucho y el libro hace reflexionar mucho al respecto sobre cómo hemos ido permitiendo que las barreras de la privacidad, las fronteras entre lo que definimos o entendemos como público, lo que definimos y entendemos como privado, se hayan prácticamente borrado al grado de que te comentaba yo el día de ayer en mi consulta privada, me descosí ayer porque yo le decía, bueno, en casa hemos tenido que poner incluso reglas en términos de las conversaciones, porque hoy es muy común que mis hijos, mis hijas menores que además están aquí, los mando un beso y los amo. Sin rencores. Sin rencores. Pero estén en constante comunicación de audio con sus amigos de la escuela. Esto es parte de la dinámica hoy que vemos padres y madres de familia como algo, como una constante. Sin embargo, y es parte de mi alerta con mis hijos, pues bueno, a ti te preocupa en particular que cuando estés en esos chats y yo entre a decirte algo, le pongas mute de volada, porque yo estoy en la intimidad de la casa
y a lo mejor te voy a hablar sobre esos chones en el baño que no estaban levantados y no vas a querer que tus amigos lo escuchen. Entonces, estas barreras de lo privado y de lo público rotas han tenido un impacto muy particular que tú tratas dentro del libro de manera muy específica. Sí, y es que lo que más me impresiona es que yo no sé cómo llegamos a este punto. Es la mega borrachera de la humanidad. Esa es una gran pregunta, no sé cómo llegamos hasta aquí. O sea, ¿en qué momento nuestra vida privada se volvió pública? A ver, el caso extremo, Samuel García transmitió el parto de su mujer. Y creo que hay un pago por evento. A ver, ¿en qué universo es real? Lo que estoy diciendo es el gobernador de Nuevo León y su esposa, influencer Mariana Rodríguez, transmitieron no sé si en TikTok o en qué plataforma, el parto. Y es parte de la construcción de los personajes públicos a sus fans, a su base. Y entonces, esto que es una locura, ha generado una serie de ansiedades sociales. Porque platicábamos, que mitad en broma, mitad en serio, que yo me asomo a X o Twitter y me deprimo porque el mundo es un lugar horrible, y me asomo a Instagram y me deprimo porque todo el mundo es más feliz que yo. Porque en Instagram todo el mundo es feliz, en Instagram todo, su mascota es más paz, ¿no? Y entonces tiene que ver con estas construcciones de cómo nos representamos ante el mundo. Y eso genera presiones muy fuertes, sobre todo en todos, porque la verdad es que no hay nadie que esté libre de buscar una validación social, ¿no? A lo mejor unos más que otros, unos más sanos que otros, pero en términos generales todo el mundo busca esa validación. Entonces, en efecto, parte de lo que se ha diluido es esta frontera entre lo público y lo privado, y es parte de lo que queremos reconstruir. Y ayer tú explicabas, y perdón que aquí yo te devuelva la pregunta, pero ayer me contaste algo que yo no sabía, que cuando nosotros decimos, es que me está espiando mi teléfono, porque hablé de un tema y me aparece un anuncio, diles por favor, diles tú, para que vean que no soy yo, lo que me contaste ayer. Sí, es que es fascinante porque en muchas ocasiones, y este es un tema que escuchamos recurrentemente, nos espían las plataformas tecnológicas y más de uno de nosotros decimos con mucha certeza, sí nos espían. Claro que nos espían, tienen una intención mercantilista y del uso de nuestros datos, claro que nos espían. Y yo me reía ayer con Mario porque le decía, somos chistosos en ese sentido, porque nos preguntamos si nos espían después de haberle puesto sí acepto a todas las aplicaciones. En esos sí aceptos venían constantemente el permites que tengamos el micrófono de la aplicación activo para que en cuanto lo requieras podamos atender tus requerimientos, y lo hacemos con Siri, lo hacemos con Alexa, lo hacemos con el asistente de Google, pero lo hacemos también con Spotify, con Google Maps, con Instagram, con TikTok, con Twitter. Todas estas aplicaciones en su momento piden estos permisos en el afán de enriquecer la experiencia, y yo les decía, nos preocupa que nos espíen y nosotros les hemos dado a las herramientas toda nuestra configuración para estar constantemente consumiendo nuestros datos. Y este es justamente el otro tema interesantísimo dentro del libro que me fascina cómo lo planteas. Y planteas algo antes que quiero resaltar. El uso desmedido que damos hoy de redes sociales, de plataformas de este estilo, en el que compartir el contenido es tan crítico y lo hacemos tan a descuido, que el mismo Twitter, líder del chisme, ya le puso una prevención, y cada que ve que queremos compartir un contenido y ni le habíamos dado clic al artículo, Twitter nos dice, oye, ¿no te gustaría echarle una revisada al contenido para darle el RT? Y en ese sentido yo quisiera que nos platicaras, y pones un ejemplo en el libro maravilloso, pero ¿cómo hemos perdido la habilidad de lo que significa en realidad este ejercicio, conversar? Y lo que no hacemos hoy en redes sociales, irónicamente, es eso, es conversar. Es quizá uno de los cambios más interesantes en el ecosistema de las redes sociales. Cuando nosotros entramos a las redes sociales, la premisa, la promesa, era que tú seguías a quien querías ver. Y entonces había esta frase que en Facebook tú seguías a quien conocías y en Twitter a quien te gustaría conocer. Entonces era muy interesante porque en Facebook tenías a tus amigos, a tu familia, y en Twitter seguías a figuras que te parecían interesantes de cualquier ámbito, ¿no? Eso
que te permitían entender las redes como ventanas, porque tú te asomabas a mundos que querías ver. Hace unos años, la verdad es que no tengo exactamente claro en qué momento los algoritmos o las empresas encontraron que era más efectivo para retener tu atención que la plataforma decidiera qué debías ver tú y no que tú eligieras. Y entonces empezó a desplazar los contenidos de tus primos. La mitad del salón son mis primos. Se ríen, pero es verdad. No les digo que alcen la mano porque van a ver que sí está inflado esto. Como asamblea de Morena, pero la mitad son mis primos. Bueno, Facebook en algún momento dijo, ¿sabes qué? Tus primos igual son simpáticos, pero no tan interesantes como este video de este cachorrito que te voy a presentar. De esta persecución policial. Hipotéticamente hablando. Y entonces descubrió que si el algoritmo decía, a ver, ¿tú crees que quieres ver esto? Yo sé lo que quieres ver. Y entonces ayer yo me confesé también con Emilia, contando que si a mí me hubieran preguntado que yo quería ver videos de peleas entre animales, habría dicho que claro que no. ¡Qué monstruosidad! Pero el primer video de TikTok de un león contra un tigre lo vi completo, a diferencia de cualquier otra cosa que me haya aventado, que yo le dije al algoritmo, esto no me interesa. Y entonces el algoritmo empieza a aventarte el contenido con el que tú te quedaste. Y por eso decía yo que las redes dejaron de ser ventanas para convertirse en espejos. Y entonces hoy nos reflejan aquel contenido que queremos ver. Y las redes se han convertido en la construcción de un mundo a nuestra imagen y semejanza. En muchos ámbitos, en los temas que nos interesan, en lo político. Y entonces hay esto que bien dice Emilia. Claro, si yo soy partidario del observador, pues no voy a querer estar viendo los tweets de latinos todo el tiempo porque no coincido. Y si yo soy al revés, crítico del observador, yo no quiero estar viendo el contenido de Héctor de Mauleón porque corre el riesgo de que yo me salga de ahí. Claro que Twitter de pronto tiene la lógica también de provocar. Correcto, sí. Entonces, Twitter, ya es que platicamos de ese barrio, que era muy bonito, y hoy no entras, con cuchillo en los dientes tienes que entrar a Twitter, ¿no? Bueno, en ese barrio de pronto sí todavía te avientan un contenido de, estás muy tranquilo, ¿qué tal leer a Pigmeno Ibarra? ¿No? Claro, porque saben que eso te va a aprender, vas a interactuar y entonces eso genera conversación. Pero el problema es que no hay conversación, como decía Emilio. Lo que hay es, uno, la reafirmación de tus creencias, por un lado, y por el otro, el manejo emocional de las redes para que tú pases más tiempo en la plataforma, porque la premisa del libro, y es lo que nos tiene aquí, es que el punto central de cualquiera de estas plataformas no es entretenerte, no es informarte, no es divertirte, es retenerte frente a la pantalla. Y lo que haya que hacer para retenerte frente a la pantalla lo van a hacer. Y eso es lo que nos atiende, digamos, en este punto de preocupación. Este esfuerzo por la retención se ha visto obligado a darnos lo que sea en aras de que no nos vayamos. Y a veces lo logran, que hasta nos convertimos en ese meme en el que uno está en la noche y dice, bueno, 10 minutitos más de videos y me voy a dormir, ¿no? 4 horas después, ¿por qué la fusión nuclear no funciona en el lavado de chones de los astronautas? ¿Qué hago viendo estas horas, no? Pero sí hay algo que llama mucho la atención en el libro, y es que tú hablas de el costo que está implicado en la atención que ponemos, en la superficialidad en la que nos estamos hoy concentrando, porque te veo una nota y hay otra nota y hay un escándalo y hay lo que sea, voy brincando una cosa y hablas mucho al respecto del impacto que está teniendo en general esta pérdida del foco y de la profundidad, señor. Sí, yo creo que eso, Emilio, es para mí una de las mayores preocupaciones, y ahí en el libro hago referencia a varios autores, ¿no? Uno de ellos es Byung-Chul Han,
que después de que compren La batalla por la atención pueden comprar libros. Sí, señor. Es prerequisito en Gandhi, ¿eh? Soy yo, es la librería la que... Pero este autor es un filósofo, tiene un par de libros, que además los escribe, se ve que tiene que pagar muchos prediales, entonces saca como 3 libros por año. Y uno de los libros que sacó dice, por favor cierra los ojos. Y me gusta mucho su planteamiento porque lo que él dice es que en el mundo de las pantallas nunca cerramos los ojos, porque nunca se detiene. Siempre hay otro video. Y el problema de que siempre hay otro video es que no puedes pensar lo que acabas de ver. Y entonces a mí me pasa una cosa que a veces me asusta, que es, recibo un mensaje, el que sea en WhatsApp, y me provoca algo, ¿no? Preocupación, un pendiente de, oye, falta hacer esto de pago, tienes que hablarle a alguien para agendar algo, y me provoca una sensación, la que sea, y me preocupa lo rápido que se desvanece esa sensación. En cuanto me vuelvo a asomar, ya pasó. Y no importa si era algo bueno o era algo malo, porque lo que digo ahí en el libro es 2 conceptos. Uno también tomado de Byung-Chul Han y de otros autores que lo dicen de forma distinta, pero es el mismo. Que vivimos en un estado de permanente atención intermitente. Yo, mis alumnos aquí, mis exalumnos, saben que yo siempre he dicho que existen los viajes astrales. Por favor, descríbelo, sí. Que es ese momento en el que el alma de Natalia, de Santiago, se desprendía de Emilia. Emilia no, de mí. Y se desprendía el alma del cuerpo, de Oscar, que por ahí también ya lo vi. Se desprendía el alma del cuerpo y entonces nada más queda el bulto, ¿no? Y este asunto de desprenderte, de no estar presente en ningún lugar, en ninguna reunión estás presente, en ninguna comida estás presente, llegamos y ponemos el teléfono sobre la mesa y además boca arriba, y luego ayer me decía Emilio el problema de la muñeca de los smartwatch, y bien decía Emilio que no hay gesto que revele más, tengo prisa que voltear a ver el reloj, tengo otra cosa que hacer que voltear a ver el reloj, ¿no? Y entonces te falta mucho, ¿no? Y entonces ahora te llega la notificación. Entonces esta imposibilidad de fijar tu atención en un tema, y créanme que yo no soy nada místico, ni esotérico, ni espiritual, mi espiritualidad es una plantita de plástico. O sea, no crean que va por ahí el rollo, pero en mi espiritualidad de plantita de plástico sí me preocupa que seamos incapaces de profundizar en cualquier tema, porque el tema que sea personal o público es desplazado por el siguiente video, la siguiente pantalla, el siguiente chat, el siguiente tweet, y entonces no hay posibilidad como de asirse a nada, y eso tiene consecuencias personales, creo, pero también tiene consecuencias públicas, porque ¿cuánto dura una noticia? ¿Cuánto dura el debate? ¿Cuánto dura la fosa? ¿Cuánto dura lo que sea? El escarnio merecido en un momento dado, ¿no? El escarnio, ¿cuánto dura? No dura nada. Por eso hoy los que manejan crisis, el nombre del juego no es responder, es resistir. Porque si tú resistes, ¿cuántas horas pasa el tema lo suficiente para que deje de ser un problema para ti? Claro, por supuesto, por supuesto. Y fíjate, a lo largo del libro nos platicas y nos das ejemplos y nos explicas muy claramente esto del algoritmo, y constantemente estamos escuchando sobre el algoritmo y ya se escucha como algo elevadísimo y esotérico, fantástico, que decide nuestras vidas. Y la realidad tiene mucho que ver, sí, cuando hablamos de este algoritmo, hablamos en realidad del entrenamiento de un sistema con base en nuestras preferencias. Eso te gusta, eso te doy. Eso no te gusta, eso no te doy. Ay, ya nos pagó alguien una campaña, te vuelvo a insistir probablemente, ¿no? Y en este sentido platicábamos, y el libro lo explica fantásticamente, cómo los algoritmos han ido tomando la autoridad de los contenidos y un poco nos van diciendo, ya vi que te gustó esto, te voy a dar muchísimo más, pero también te estoy trayendo esto que ni tú sabías que querías ver. Denunciaba yo ayer con Mario que extrañamente me llegan en Facebook, en Instagram ahora, anuncios de jabones que gradualmente van oscureciendo la barba del hombre joven,
Cosas que digo, claramente el algoritmo está equivocado conmigo. Yo tengo un problema con yoga facial. Si no saben qué, les platico después. No sé por qué, pero algo del algoritmo que platicábamos y que ha contribuido mucho a esta batalla por la atención que vivimos el día de hoy, es que hasta hace poco tiempo las redes sociales habían ayudado a construir personalidades digitales con base en la cantidad de seguidores, y a partir de ahí había una calificación de relevancia. Muchos seguidores, eres muy importante en dicha red. TikTok viene a ser un cambio muy particular, y a TikTok no le importa cuántos seguidores tengas cuando tú publicas algo en su plataforma. A TikTok lo que le importa es la relevancia de tu contenido, algo que además tú detallas mucho. ¿De qué se trata? ¿En qué momento del contexto informativo digital se está presentando ese contenido? Y de ahí que tengamos de repente el nacimiento inmediato de memes que de un día para otro están en todos lados, y de usuarios que de un día para otro, que no tenían seguidores, tienen miles de seguidores, y a partir de ahí incluso van construyendo carreras alrededor de los contenidos. Pero esto que además hoy conocemos y desde hace tiempo como el famoso prosumidor, no un consumidor que solo vamos por el contenido, sino que también llevamos el contenido, tiene un papel muy relevante dentro de tu libro, porque es, digamos, un poco cómplice de la pérdida o de esta batalla por la atención. Sí, por varias razones. Uno, porque se volvió mucho más ruidoso, ¿no? O sea, el ecosistema era pocos medios, pocas voces, y esas pocas voces ponían la conversación. Llegaron de internet, decíamos, llegaron las páginas web, Sí. Luego llegaron los blogs, entonces era como la democratización de la publicación, y luego llegaron las redes sociales, y entonces ya todos nos volvimos generadores de contenido. Y esa tiene una parte positiva, y hay un empoderamiento de los usuarios, en causas sociales podemos de pronto visibilizar, y podemos articular, y podemos cuestionar a la autoridad. Esa parte, digamos, está padre. Pero la otra es la saturación del ruido con el que estamos viviendo, y ahí hago referencia a una esfera que aquí Jimena está dando por acá, de un artista mexicano que lo que hace es que te pone en una burbuja, digamos, donde son bocinas, y te metes como en esa burbuja, y cada bocina toca fragmentos de Bach, y entonces cada una toca melodías distintas, y entonces es un caos y no alcanzas a identificar nada. Ese es el mundo en el que hoy estamos viviendo, el de esa saturación. Y la otra es que se ha perdido el control sobre quién dice qué. Sí. Y entonces esto que tiene una parte positiva, que es la circulación de información que ya no pasa filtrada por pocos jugadores, que esos pocos jugadores tampoco es que fueran santos y perfectos, porque los medios también tienen los suyos, eso viene en el tomo 2. Ahora que me corta, es el tomo 2 bien, pero este asunto también nos lleva al tema, por ejemplo, de toda la desinformación, a todo el tema de las noticias falsas. Entonces, combinemos dos cosas que ya Emilio puso en la mesa. Uno, la facilidad para producir contenido, el que tú quieras, y la disposición de la gente a creer en el contenido que le confirma sus creencias. Entonces, ¿en cuántos grupos de WhatsApp no recibimos contenido? Que si López Obrador ya está en la revista Forbes como uno de los políticos más ricos del mundo, no está ahí. Pero como decía Emilio, como me llega la nota la comparto, porque como a mí me cae mal, ya lo creo, lo doy por bueno. Y del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Que Xochitl Gálvez dijo tal cosa, a lo mejor no lo dijo, o sí lo dijo, pero en un contexto en especial, se saca del contexto, se viraliza y se reproduce, ¿no? Y entonces estamos viviendo un periodo donde de pronto distinguir qué es lo bueno, qué es lo verdadero, qué es lo malo, está muy complicado, y ahí, perdón que me adelante un poquito, Emilio, pero creo que eso que hoy estamos platicando, estamos en pañales comparado con lo que viene en los próximos años de la mano de la inteligencia artificial. Ay, ahorita vamos a platicar al respecto de ello, porque es un tema espectacular, pero esto que estás comentando, y al leer el libro, a mí me llevaste a una escena que comparto mucho, porque se han hecho expertos con el fenómeno de la desinformación. Lo que estamos viendo son a estos expertos en echar a andar.
Y yo hacía mucho referencia o hago mucho referencia en oportunidades que tengo de platicar del entorno digital, el fenómeno que podemos generar cuando llegamos a un banco y vemos una fila y la gente está, hay 3 personas adelante de nuestra fila, hay una o 2 ventanillas abiertas, las otras no, y uno llega y se forma. Y si uno se queda quietecito junto con las personas que estaban quietecito, puede pasar un buen rato y no va a haber mayor problema. Pero si yo llego y me formo y a los pocos segundos pregunto hacia adelante, oigan, ¿ya llevan mucho esperando? ¿No? Y solo 2 cajas abiertas, qué bárbaros, ¿no? Oiga, ¿no ha visto al gerente? Oiga, señor, alguien podría... Empieza uno a arengar y uno puede ver cómo la fila va transformándose en la fila energúmeno y bien manejado podemos terminar toda la fila reclamando que se abran las que faltan y que nos atiendan rápido y enojados. Esta forma en la que somos capaces de llevar a las personas a un tipo de actitud en particular se ha especializado muchísimo en las redes sociales y es una industria, un negocio que el libro explica de manera magistral y lo explicas de una forma que agradezco mucho y que les recomiendo mucho por ello leer el libro, porque lo que haces es darnos una serie de herramientas para ubicar en qué fiesta estamos y quiénes son los que están en esa fiesta y podamos cuidar un poquito mejor. Pero además hablas de este paraíso de las fake news, en donde me encantó el resumen. Si la noticia contradice mis creencias, amigas mías, no va a tener un RT. Y esto es importante por las famosas burbujas de información que hoy han fomentado. ¿Cómo consideras tú que podría contrarrestarse esto? Porque queda claro que, y el libro lo plantea un poco así, no se trata de que abandonemos el uso de la tecnología, no se trata de que Google diga, oigan, tienen razón, sí fui medio diablillo, ¿no? Voy a cerrar mi ventanilla, ¿no? ¿Qué es lo que planteas en este sentido? Bueno, ahí es complicado. Aquí Claudio Flores, que está acá, teníamos un rollo bien puesto hace unos años, que decíamos, hay que ver contenido distinto al que tú crees. Okay. Y entonces creo que no durábamos ni 15 segundos leyendo a Fernández Noroña. Sí. Por mencionar a alguien. A alguien. Y entonces decíamos, no, es que hay que ponerte a contenido que cuestione. Se vuelve muy complicado, pues porque estamos tan acostumbrados a ver lo que te gusta, lo que te reafirma, que exponerte a lo distinto es muy difícil, ¿no? Pero el libro sí es una invitación a decir, a ver, ¿cuál es el peligro de vivir en un mundo en el que todo es como tú quieres, cuando tú quieres y solo de lo que a ti te interesa? Y poníamos el ejemplo, que yo no sé si ustedes son de los que ponen las notas de voz en WhatsApp en 2x. Sí. Bueno, ya puedes ver Netflix en 2x. Y entonces le decía yo a Emilio, ¿qué va a pasar el día que te sientes con alguien y digas, me lo puedes ir el doble de rápido? ¿Dónde está tu botón del 2X? Porque mira, es que tengo aquí un tigre peleando con un león. Y sí me interesa lo que estás, pero es un tigre peleando con un león. O sea, tú como qué producción, tu historia, qué final sorpresivo, qué le vas a poner como para atrapar mi atención, porque el mundo pues, es como yo quiero, ¿no? Entonces es muy complicado y esto está comprobado que en Estados Unidos, en los jóvenes, la ansiedad de compartir con otros jóvenes cada vez mayor, la epidemia de soledad está brutal, la depresión está brutal. Porque, claro, tiene que ver con esto que estamos diciendo. Si yo tengo un mundo de espejos, de pronto tengo que enfrentarme a alguien con sus propias necesidades, con sus propios ritmos, con sus propias preocupaciones. Y la gente no es tan divertida como en TikTok. La gente no es... la gente en vivo no trae filtros. A lo mejor eso lo arreglan un día, pero de entrada no andamos con filtros en la vida, ¿no? Entonces, si hay un reto ahí de cómo le hacemos para romper estas inercias de las burbujas. Entonces, recojo el tema, por ejemplo, de la información, que dice Emilio, este asunto de cómo rompemos, ¿no? Hay un capítulo que habla en el libro de la dieta de información, que es un concepto que además desde hace muchos años ya descubrí, conocí en un libro y lo recojo ahora para esto, ¿no?
Y lo que plantea es que así como somos conscientes de lo que entra por tu boca, debemos ser conscientes de lo que entra por tus ojos y entra por tus oídos. Y entonces eso implica que si yo dejo, como decía Emilio hace rato, solo en manos del algoritmo la decisión de lo que veo, pues mi visión del mundo va a ser la visión del mundo del algoritmo. ¿Y cómo voy a poder comprender entonces otro tipo de fenómenos que están pasando ahí, a los cuales simplemente no reconozco porque no están en el universo de lo que yo estoy viendo en lo virtual, ¿no? Entonces, el libro no propone un abandono de las redes sociales, aunque lo platicábamos antes de empezar la sesión, que a lo mejor quien ya está muy enganchado, de pronto necesita a lo mejor medidas más radicales, ¿no? Yo sí tuve que desinstalar TikTok porque me pasaba los 5 minutos y me curé, ¿no? Fue como me escapé de ese hoyo negro que eran 5 minutos y se volvían 35 minutos y iba a correr a bañarme porque ya, pero lo tuve que desinstalar y al desinstalarlo y quitar notificaciones, pues se me resolvió, porque la notificación era, todo el tiempo llegaba y decía, allí hay un video, ¿no? Oye, ya. Entonces, claro, cada vez que me llegaba eso, pues yo iba a ver, ¿no? En el momento en que se acabó esa interrupción, pues simplemente dejé de acudir a ese lugar. Entonces, el libro lo que plantea justamente es saber qué quieres que entren por tus ojos y tus oídos y qué decisiones puedes empezar a tomar. Porque yo sí creo, ahí sí, con lo que dice Emilio de Google, yo sí creo que la propia industria tiene que hacerse cargo de lo que ha construido. Porque es como la industria tabacalera. Es igual o más adictivo que la industria tabacalera. Y la industria tiene que hacerse cargo porque las consecuencias son muy serias de lo que está pasando. El timeline infinito que hace que pueda estar toda la vida y nunca se acabe, las notificaciones que te interrumpen, las gratificaciones, o sea, construyeron un monstruito. Es cierto que los dejamos y aceptamos, pero se tienen que hacer cargo de lo que han construido. 2, tiene que haber una discusión social. Y es muy interesante que el libro aparece en un momento, y no es casualidad, tampoco es con intención, es porque simplemente el tema viene, ¿no? Sí. Y entonces estamos viendo, Emilio, el estudio de Noruega de la semana pasada que dice que cuando sacan a los niños de las redes sociales disminuyen los niveles de ansiedad de los niños. Ahí está la prohibición en Francia, la propuesta está de Francia de regular el uso de los celulares hasta cierta edad, las redes sociales hasta cierta edad, ¿no? Entonces hay una discusión social. Y tercero, tiene que haber una discusión personal, porque si no es personal, no importa lo que pase alrededor, si uno no toma una elección de lo que quiere hacer con su atención. Si tú sientes que no hay un problema, pues a lo mejor no hay un problema, pero si crees que puedes hacerlo mejor, pues entonces a lo mejor hay que plantearte cómo lo puedes hacer mejor. Pues para no abusar de esta batalla por la atención que al día de hoy, en este momento hemos vencido y logrado sí, eso está tener el día de hoy, te quiero hacer un par de comentarios adicionales para además dar pie a que puedas conversar con la audiencia y firmar libros, por supuesto. Hay varias cosas interesantísimas, resultado del libro que platicábamos y que rescato. La primera es que tú traes a colación una frase que redefine cómo consideramos a Twitter, y esta promesa rota de las redes sociales. Y me refiero a la promesa rota que el libro lo platica, porque la promesa era que era el lugar feliz de los likes, de encontrarnos, de conocernos, de compartir, y finalmente vimos que derivaron en lugares muy tóxicos, muy violentos, de mucha confrontación, de mucho encono, y a los mismos gobiernos, hablando de la inteligencia artificial y hacia dónde está yendo todo este uso de nuestros datos y de nuestra información, se está sofisticando, y el uso de la inteligencia artificial lo va a hacer más complejo, evidentemente, pero defines tú, por ejemplo, hablas en el libro de cómo se ha deteriorado Twitter, y agregaba yo la frase de pasamos de ser un lugar feliz a una cantina donde tú decidías a qué borrachos tolerabas, que digamos que fue el tiempo de Twitter tolerable. Pero rescata Mario una frase de Luis Antonio Espino, en el que Twitter y en general redes sociales se han convertido en un baño, en donde hay que entrar. De gasolinería. En un baño de gasolinería, en donde hay que entrar, soportar, hacer y salir a la brevedad. Y es cierto, un poco esta reflexión ayuda mucho a entender hasta la parte esotérica de nuestra forma de socializar. A lo que le pones vibra bonita, genera vibra bonita.
le metes cosa negativa y fea, vas a obtener cosa negativa y fea. Y esto lo tenemos cristalizado en las redes sociales de inmediato. Y adicionalmente, señor, comentabas algo espectacular que es parte del cierre de esta conversación. En su momento la radio, la televisión unieron familias físicamente, lo platicábamos también ayer, ¿no? Eran puntos y horarios de encuentro en el que podíamos estar con la familia y alrededor de un programa en particular platicar, encontrarnos la familia. Hoy, bueno, avanzó la tecnología y esto mandó televisiones a cada uno de los cuartos y con eso se rompió esa convivencia familiar. Y yo le decía a Mario, me llama la atención porque la tecnología en ese sentido no está ayudando. Hoy, fíjense qué dato tan interesante, el punto de coincidencia de una familia en una casa es el refri. Es el único lugar en donde toda la familia vamos a coincidir, pero además lo vamos a hacer de forma asíncrona. Entonces, no nos vamos a encontrar al mismo tiempo, pero si quieren que un mensaje familiar se distribuya con éxito, el post-it va en el refri. Esa es una realidad. Y dentro de los mejores hábitos o cómo podemos hacer cambios, me gustaría que, sin revelar todos los del libro, nos compartieras algunos de los consejos que el libro trae también para contrarrestar esto. ¿Qué acciones o medidas podemos tomar para, en efecto, reducir de manera inteligente el uso de tecnología? Yo le decía a Mario, vengo del futuro, estuve hace unos días en China visitando cosas de autos eléctricos y tal, pero lo que le decía a Mario, estaba leyendo tu libro con un cierto goce de entender por qué estaba tan absorto en ello, pero al mismo tiempo volteaba y en China el teléfono y el pago, por ejemplo, de cualquier cosa, incluida pepitas de una esquina, se hace con el teléfono celular. Entonces me resultaba una cosa muy interesante decir, pues sí quiero soltar el teléfono, pero hasta el agüita que uno quiera pagar, en un futuro no muy lejano, pues el uso de los pagos a través del teléfono es como la media. Sin embargo, es posible pues que el teléfono sea en ese sentido como es hoy un billete o una tarjeta, que no vive uno caminando con la tarjeta por fuera, ¿no? Viéndola todo el tiempo. Platícanos un poquito cómo controlar esto. Sí, el libro recoge del libro de hábitos atómicos, que a mí me gusta mucho, y trae un modelo que yo sabía que claro, es el modelo ERIC, que es el de eliminar, reducir, incrementar y crear, ¿no? Y hay cosas a las que les puedes crear barreras para que sean más difíciles, y hay cosas que pueden ser más fáciles, y así funciona cualquier hábito, básicamente, ¿no? A ver, si yo hoy, después de todo, ¿no? Después de todas las pláticas, después de la reflexión personal, ahí van a encontrar consejos y cada quien pues, usa el que funcione, ¿no? Algunos es desinstalar la aplicación, es solo usarla en la computadora de la casa y no en el teléfono, que cada vez que tengas que entrar tengas que poner tu usuario y contraseña. Me enseñaron por ejemplo que puedes poner tu pantalla sin colores y eso disminuye la atracción de algunas cosas. Pero a ver, yo después, si ahorita me dicen con cuáles consejos me quedo, para mí, uno, distanciarte físicamente del teléfono. Si llegas a tu casa, dejas el teléfono en un cuarto y te vas al otro, es mucho menos la tentación. Mientras no lo estés viendo y no lo tengas al alcance de la mano, de veras a mí me está resultando mucho más efectivo eso. Sí, claro que ahí es donde entiendo que el trabajo, los mensajes, la empresa que necesita, porque pues hay que contestar, ¿no? Pero lo entiendo, pero tener espacios y momentos donde puedas dejar de veras el teléfono en un lugar que no lo veas, eso es lo más importante, que no, porque el detonante de todo el condicionamiento es la notificación. La notificación es la de Pavlov, la campana de Pavlov. Sí. Cuando oímos la campana es cuando actuamos, porque ese es el condicionamiento. Salivamos. Entonces, tú tienes el teléfono lejos y utiliza la pereza a tu favor. Dos, las notificaciones. Mientras menos notificaciones tengas, porque la notificación es como si estuviera ahorita hablando de Emilio y llegara y le dijera, Emilio, hay promoción en productos de Amazon. Hay unos polis correteándose en la carretera. Y seguimos platicando, ¿no? Sí. Emilio, tu grupo de primaria de WhatsApp, alguien puso una foto. Y diríamos, Emilio, dile a tus amigos que se despeguen tantito. Bueno, eso son las notificaciones. Es todo el tiempo interrumpiendo lo que estás haciendo y nosotros absolutamente condicionados para voltear a cada interrupción. Entonces, distancia física, notificaciones,
Me gustó mucho la aplicación esta que les cuento de mi amigo que sacó TikTok e Instagram del teléfono y lo dejó en la tablet, porque eso ya le redujo, en este caso, 60%. Yo dejaría esas tres. Y ya van a ver ahí que cada quien, porque el libro no pretende decirle a nadie cómo deben ser las cosas. No es pontificador, no está hecho desde yo les voy a decir cómo. Yo estoy lidiando, pero soy como el médico que fuma. Como el nutriólogo gordito. No por eso lo que te dice el nutriólogo está mal, ¿verdad? Que no tiene autoridad moral, esa es otra cosa. Pero de que sabe, sabe. Bueno, lo que van a encontrar en el libro es absolutamente cierto. Yo voy a seguir lidiando con el tema, porque además creo que todos vamos a seguir lidiando con este tema, porque de veras creo que es una batalla que tenemos que dar, pero lo más importante es que creo que es una batalla que vale la pena dar. Absolutamente. Absolutamente. ¡Bravo! Además, déjame cerrar con lo siguiente. El resumen es espectacular en entender un dilema que vivimos constantemente y que no se va a detener. Por eso es lo importante de desarrollar inteligencia sobre él. Y el dilema es, en general, a mayor información mía en el entorno digital, más personalizada la experiencia. Y eso en general es muy bueno, y además es fantástico, se trata de mí, ¿no? Pero a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, mayor es la posibilidad de un accidente con mis datos, donde accidente es desde el hackeo, el robo de los datos, o el uso no autorizado por la misma empresa a la que le entregué estos datos, y que en el futuro, con la inteligencia artificial, podríamos tener un tema de mayor preocupación que viene abordado en el libro, pero además lo abordas, déjame adivinar un poco, como preludio a los siguientes pasos que pudiéramos tener. ¿Qué viene, Mario? Pues si Miguel se anima. No, a mí me gustaría, y lo he contado, que si en este momento la batalla es por la atención, creo que la gran batalla que viene es por la verdad. Distinguir lo verdadero de lo falso se va a volver una tarea casi imposible con la inteligencia artificial. La falsificación de audios, de fotografías, de videos está ya a la vuelta de la esquina de manera masiva, porque ya existe desde hace unos años, pero se está democratizando, o sea, se está abaratando el costo, se está volviendo más accesible la tecnología. Hoy todavía es un grupo de especialistas los que más o menos pueden utilizar las herramientas. Aquí tenemos expertos como Luis hoy, pero esto es cuestión de yo creo que años, meses, para que todo el mundo pueda empezar a producir imágenes de lo que quiera, y a menos de que le dejen 6 dedos, sin quemar a Laura Sheinbaum ni nada. No. A menos de que le dejen 6 dedos a la foto, pues va a ser muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Entonces, bueno, pues ojalá un día podamos estar aquí presentando ese yo esperaría que pronto, déjenme cerrarle esta conversación en este anticipado y agradecerte, Mario, el honor de poder charlar contigo acerca del libro. Libro además recomendado para expertos, para no expertos, para principiantes en el uso de la tecnología, para profundos pensadores digitales. El libro es una herramienta de verdad espectacular. Y en esta teoría de la conspiración, ayer platicábamos, nos dicen, y esta me fascina, nos dicen mucho de preocuparnos de las burbujas de información, de los sesgos que los algoritmos nos pueden provocar, y expertos en inteligencia artificial compartían hace poco, y que para el libro me pareció espectacular, y compartirles este cierre, y es, nos piden preguntarnos, además de estas burbujas de información, si aquella persona que no conocemos en la vida real, pero que está en las redes sociales desde hace un tiempo, y que siempre está para nosotros, y que siempre tiene un comentario o alentador o sugerente, o nos comparte un artículo interesante que puede ayudarnos a entender mejor un tema, ¿no sería de esa persona de la que tendríamos a lo mejor ya que estarnos preocupando por esto de la inteligencia artificial? Un honor, la batalla por la atención, Mario, completamente recomendable. Les recuerdo que no solamente está a la venta, sino va a ser firmado por el autor, quienes aprovechen el día de hoy. Gracias, Mario, por esta oportunidad. Muchas gracias a todos.